¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil que pretende acompañarlos para ir entendiendo cómo se van acomodando las cosas después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Usted sabe que el asunto de las elecciones no termina hasta que se califican las elecciones, hasta que el Tribunal Electoral dice que todo está completamente desahogado, según sea el caso, en favor o en contra de cómo se presenten las quejas, pero hasta ese momento se define y se termina el proceso electoral. Por lo tanto, váyale usted calculando más o menos que a mediados o finales de agosto se darán a conocer las últimas sentencias a los juicios de inconformidad que hubiesen sido presentados, y una vez hecho ese trámite en el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral podrá asignar las 200 diputaciones plurinominales y también los 32 senadores de lista nacional para que quede completa las dos cámaras. Y también, después de que se desahoguen todos los juicios promovidos en contra de la elección presidencial, se emitirá la calificación de la elección y también se declarará presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo digo así con esa claridad porque no existe en el horizonte ninguna turbulencia que pudiera hacer presumir que eso no tendría que ocurrir de manera inevitable después de la aplastante victoria de la candidata de Morena. Pero en ese trayecto que vamos a caminar todavía, hay otros asuntos que son inevitables, asuntos que son más bien como parte de la picaresca de la política mexicana, porque los personajes que se involucran, pues son personajes que pretenden ser muy serios, pero terminan siendo tragicómicos dentro del descalabro que han propiciado para sus propios partidos y militancias. Usted sabe que ha sido el personaje más pernicioso y destructivo en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Y será seguramente quien termine por sepultarlo, si logra su propósito de modificar los estatutos del tricolor para quedarse en la presidencia de esa organización política hasta el año 2032. Hasta la fecha, durante su gestión de 2019 a 2024, ha perdido 11 gubernaturas y ha sido factor determinante para que por lo menos, escuche usted, por lo menos 3.842.889 militantes, 3.842.000 militantes, el 73% de la membresía de su partido abandonaron las filas del tricolor en los últimos 5 años. Y por supuesto, nos referimos a Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, quien este domingo 7 de julio de 2024 tiene programada la realización de una Asamblea Nacional del PRI en la que podrían modificarse los estatutos del partido para que el campechano pueda permanecer en la presidencia del PRI por 4 periodos consecutivos que se cumplirían en el año 2032. Es decir, Alito Moreno quiere que le den tiempo suficiente para concluir su obra de demolición y enterrar con todos los honores al Partido Revolucionario Institucional, algo que seguramente muchos mexicanos le van a agradecer, sobre todo en esta última etapa neoliberal en donde el PRI se convirtió en un factor de discordia y de daño para la mayoría de los mexicanos. Pues mire usted, vemos la diapositiva número 3 y ahí vemos la dimensión de uno de los grandes fracasos de Alito Moreno. Vea usted con calma estas tablas. En la primera parte, en la parte de arriba, donde dice padrón afiliados PRI validado por el INE, todos estos datos son datos oficiales del Instituto Nacional Electoral. Todo está corroborado y está validado por la autoridad electoral. En agosto del 2017, el PRI tenía 5.254.778 militantes afiliados. 5.254.000. Bueno, para agosto del 2020, ese número de afiliados había disminuido prácticamente a la mitad, a 2.065.161 militantes. Pero
En el último censo sobre militancia en los partidos políticos, en agosto del 2023, resulta que el PRI ya nada más tenía 1,411,889 militantes. ¿Esto qué significa? Bueno, significa simple y sencillamente que en los últimos 5 años el Partido Revolucionario Institucional ha perdido 3,842,889 militantes, que representan el 73.13% de los simpatizantes que tenía oficial y formalmente afiliados. Y todo este fenómeno se ha dado justamente durante el periodo que Alejandro Moreno, Alito Moreno, ha estado al frente del PRI desde el año 2019 hasta la fecha. Y si reducimos el tiempo, el espacio entre agosto de 2020 y agosto de 2023, la reducción entre el 20 y el 23 es de 653,272 militantes menos, una pérdida de 31.63% de afiliados al Partido Revolucionario Institucional. Todo esto es consecuencia del trabajo de Alito, de la forma como Alito Moreno se ha vuelto un cacique en el PRI, ha protegido a las camarillas que han validado su permanencia al frente del PRI, y muchos militantes han decidido finalmente irse a buscar nuevos horizontes en la política fuera del tricolor. Las cifras que usted ve y las fechas que ve, agosto de 2017, agosto de 2020 y agosto de 2023, son fechas que tiene establecidas el Instituto Nacional Electoral, que un año antes de cada proceso electoral hace el balance de los padrones de afiliados de los partidos considerados nacionales. Por eso hablamos de agosto del 17, del 20 y del 23. Pero esta es la historia gráfica, ilustrada con números y cifras de cómo Alito Moreno ha hecho que se derrumbe el Partido Revolucionario Institucional. Y usted sabe que un partido sin militancia es un partido sin estructura. El último balance se hizo en agosto del 2023. Tenía 1,411,889 militantes oficialmente registrados el PRI. No dude usted que en este momento tenga 1,000,000 o menos de 1,000,000. Y para cuando Alito termine su último periodo en el PRI, si logra modificar los estatutos el domingo y prolonga su estancia en la presidencia hasta el 2032, pues seguramente ya nada más le va a quedar el puro cascarón. Va a tener que apagar la luz y cerrar la puerta para despedirse de lo último que quede de este partido histórico que fue fundado en 1929. ¿Qué más? Vemos la diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 vemos el comparativo entre agosto del 2020 y agosto del 2023, pero esto con base en la militancia registrada en cada uno de los 32 estados de la República. Usted ve casos dramáticos, por ejemplo. Fíjese nada más, en el Estado de México, en el año 2020, el PRI tenía 793,403 afiliados. El Estado de México era muy emblemático para el PRI porque es la entidad con más habitantes y con más votantes de toda la República. Es también el estado que tiene el presupuesto de egresos más grande de todos los estados del país. Tiene arriba de 300,000 millones de pesos anuales. Y era muy importante para el PRI por una razón muy sencilla que todos entendemos. Del Estado de México salía dinero para financiar a muchos de los comités estatales donde gobernaba la oposición o donde gobierna la oposición y no tenían dinero para sostener sus actividades. Entonces, del Estado de México salía el dinero. Dicho esto, por muchos priistas que decían, no, pues el gobierno de Peña nos ayuda para mantener los gastos del comité estatal, como en algún momento lo reconocieron algunos dirigentes en Jalisco. Pero esto sucedía con muchos estados. Entonces, al perder el PRI el Estado de México, perdió no solamente una gran cantidad de simpatizantes, de 793,000 baja a 298,000 entre el 2020 y el 2023, pero también pierde la nómina, el presupuesto de egresos más jugoso, de donde saldría dinero para lubricar la estructura del partido en toda la República.
Y hay otros casos, por ejemplo, en la Ciudad de México baja de 68,000 a 36,000 y así nos vamos dando cuenta cómo se ha ido desgastando este partido que cada día tiene menos presencia en toda la República. Por ejemplo, fíjese, en Baja California Sur en el 2020 tenía 703 afiliados y apenas alcanzó a subir a 1,238 afiliados en agosto del 2023. Todos estos números reflejan que Alito Moreno ha sido sumamente exitoso en su labor de demolición de lo que quedaba del Partido Revolucionario Institucional. Del Partido Nacional Revolucionario, así se llamó el Partido Nacional Revolucionario, fundado el 4 de marzo de 1929, hace 95 años, impulsado por el presidente Plutarco Elías Calles, solo quedan las cenizas y la nostalgia. Su primer candidato presidencial fue Pascual Ortiz Rubio. Después, años después, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien ha sido el mejor presidente de la época postrevolucionaria. Él fue quien en 1938 rebautizó al tricolor, a este Partido Nacional Revolucionario, lo rebautizó y le puso Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Después, en 1946, ya durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se transformó en el actual Partido Revolucionario Institucional. Es decir, el PRI tiene 95 años de vida y bueno, quién sabe si alcance a llegar a los 100 años, le faltarían 5 y quién sabe si en manos de Alito logre sobrevivir los 5 años que le faltan para cumplir un siglo. La nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938 y 12 días más tarde la transformación del Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana, un partido que reconocía la lucha de clases y fijaba como uno de sus objetivos la instauración de la democracia obrera y el socialismo. Esos fueron los momentos culminantes de la obra cardenista, a juicio del historiador Enrique Semo, como lo relata en el libro La sucesión presidencial en 1988, publicado por Editorial Grijalvo. Hay mucho de poético y de profundamente irónico en la fase terminal del PRI, que llegará a sus últimos días luego de haber sido aliado en las elecciones presidenciales del 2024 de su enemigo histórico. El PAN, que fue fundado en 1939, es el enemigo histórico del PRI, porque el PAN se fundó como instrumento de la reacción, de la contrarrevolución que se opuso y atemperó algunas de las propuestas más avanzadas del régimen del general Lázaro Cárdenas. Es decir, el partido que nace presumiblemente como heredero de la revolución, está en su etapa terminal como aliado de su principal enemigo histórico, político, ideológico en este país. Bueno, pues los desafortunados tiempos modernos del PRI son el testimonio nítido de su extravío y contradicción histórica en su alianza antinatural con la derecha panista. La más reciente metamorfosis del PRI ocurrió durante su 23ª Asamblea Nacional, realizada entre el 7 y el 11 de diciembre del 2021, cuando el tricolor se reinventó, por lo menos en términos declarativos, y dijo el PRI en el 2021 que era un partido de centro izquierda, progresista, socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos, bajo el mando de su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, y de su secretaria general, Alma Carolina Vigiano, Austria. Y mire usted, para ilustrar la profundidad de la derrota de Alito, vamos a la diapositiva número 9. Ahí están ordenaditos cada uno de los estados, de los 11 estados que perdió entre agosto del 2019 y julio del 2024. Y ahí lo puede usted ver con toda claridad. En el año 2021, el PRI perdió Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Colima y San Luis Potosí. Esos estados los perdió, esos 8 estados los perdió de un jalón en las elecciones del 2021. 8 de un solo jalón.
Luego, en el 2022, perdió el estado de Oaxaca y perdió el estado de Hidalgo. Y el colmo de esta profunda crisis del tricolor fue el año pasado, en el 2023, cuando finalmente Morena le arrebató al PRI el Estado de México, la entidad más importante desde cualquier punto de vista y más emblemática en la política de nuestro país. Y ahí están los 11 estados que Alito perdió por su ineficiencia, por su falta de prudencia, de tacto, de cuidado, de mesura, de inteligencia para organizar el partido. Y bueno, pues así quedó. Cuando Alito tomó la dirigencia del PRI, el Partido Revolucionario Institucional tenía 12 gubernaturas. Como vimos, en 2001 perdió 8, entregó 2 más en 2022, aunque en 2022 alcanzó a salvar la gubernatura de Durango, pero con una pequeña ayuda de sus amigos del PAN y del PRD, es decir, no lo ganó solo. Y finalmente en 2023 pierde el Estado de México y logra salvar Coahuila, pero tampoco lo hizo solo. El PRI ya necesitó ayuda para ganar Durango y Coahuila necesitó la ayuda de los votos del PAN y del PRD. Bueno, más bien del PAN porque el PRD ya casi tampoco tenía nada. Y luego, vea usted la pobreza que refleja la gráfica que le ofrecemos en la diapositiva 11. Estos son los 2 únicos estados que gobierna el PRI. Después de haber sido el poderosísimo partido que gobernaba todos los estados de la República y en algún momento de la alternancia la mayoría de los estados de la República, resulta que ahora el PRI nada más tiene Coahuila con Manolo Jiménez Salinas y Durango con Esteban Alejandro Villegas Villarreal. ¿Y eso qué representa? Bueno, pues en términos poblacionales, el PRI solamente gobierna al 3.95% de la población del país. Usted sabe que en México vivimos 126 millones de habitantes, pues de esos 126 millones el PRI solamente gobierna a 4.979.000 habitantes de Coahuila y Durango juntos y un 3.95% de la población total del país. Y si lo traducimos a votantes potenciales en la lista nominal de electores de Coahuila y Durango, pues estamos hablando de 3.810.000 votantes potenciales que también representarían frente a la lista nominal de todo el país apenas el 3.87%. Así de chiquitito se hizo el PRI y así de pequeñito quedó. El actual dirigente del PRI tiene cuentas pendientes con la justicia. Ese es otro aspecto importante. Lo ha salvado su fuero, la inmunidad constitucional de la que goza como diputado federal, inmunidad que se prolongará cuando tome protesta como senador de la República para un periodo de 6 años más en el Congreso de la Unión. El 1 de septiembre, una vez que jure como senador, va a tener impunidad por 6 años más. Antes de ser diputado federal, Alito fue gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, y el miércoles 6 de julio del 2022, los periódicos de Grupo Reforma publicaron que Alejandro Moreno había declarado un valor de 5.3 millones de pesos por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, que en realidad a precios comerciales, esas propiedades que él declaró, 15 propiedades que declaró que valían 5.3 millones, en realidad tenían un valor comercial de 103 millones de pesos. En la misma información se refiere que en 2019, cuando tomó la dirigencia del PRI, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el exgobernador de Oaxaca, el también priista Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de esas 15 propiedades en Campeche. En 2022, en una segunda investigación de la Fiscalía de Campeche, Moreno Cárdenas sumaba ya 23 propiedades, solo en esa entidad, aunque algunos de los predios sobre los que está construida su residencia aparecen a nombre de sus familiares. Esto agrega la información publicada por Reforma. El dirigente nacional del PRI está acusado, escuche usted, de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. Los ímpetus de los morenistas por llevar a
a juicio a Alejandro Moreno Cárdenas se enfriaron luego de que fue una diputada del PRI, usted lo recordará, Yolanda de la Torre Valdés, una diputada priista muy cercana a Alito Moreno, fue quien presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, también respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, en apoyo de tareas de seguridad y combate al crimen organizado. La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre de 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022. Ahí compró Alito tiempo y un tramo mayor de tiempo de impunidad. Pues ¿por qué? Porque se congració con Morena al impulsar esta reforma y apoyarla en el Congreso para que el ejército pudiera seguir en apoyo de la seguridad pública hasta el 2028. Y ahorita, en este momento, Alito se prepara para 6 años más de impunidad y posiblemente otros 8 años al frente del PRI. Si lo logra, seguramente será el encargado de apagar la luz y cerrar la puerta el último día de la liquidación del PRI como partido político. Y así terminamos hoy puntos y comas. Por aquí nos encontraremos el próximo lunes. Gracias, buenas noches, descansen.